En la última prédica empezamos a hablar de la importancia del creer. Digan la importancia del creer. Creer es mucho más importante de lo que ustedes se imaginan. Creer es más allá que una declaración de la fe. Creer tiene que ver puntualmente con el destino de cada uno de nosotros. Nosotros estamos relacionados con nuestra creencia. Quiero que pongan atención, esto es muy importante. No a lo que nosotros queremos, no a lo que deseamos, no a lo que verbalizamos, sino a lo que verdaderamente creemos. Toda persona está hoy donde creyó en el pasado. De hecho, tú estás hoy en la casa de Dios porque tú crees en congregarte. De hecho, tú te quedaste de Nueva Esperanza porque tú crees que de aquí Dios va a levantar algo poderoso que vamos a tocar el mundo entero. Amén. Cuando la gente desea cosas, pero nunca las obtiene, es porque verdaderamente no las cree en el corazón. Las cree quizás en la mente. ¿Sabías tú que una creencia tiene el potencial para gobernar tu vida? Para bien o para mal. Si una creencia tiene el poder para gobernar nuestra vida, ¿qué tal si nuestra creencia está equivocada? Toda nuestra vida va a estar equivocada. La importancia de nosotros predicar el evangelio de Dios. La importancia de nosotros de no quedarnos callados cuando vemos que personas están perdiendo. Por eso te congregas. ¿Qué deberías esperar cada persona que se congrega? No solamente llevarte conocimiento, información, ahí está Google y están los medios de sistemas masivos que nos pueden dar toda clase de información. Tú te congregas, ¿por qué? Porque quieres conocer más a Cristo. ¿Y por qué quieres conocer más a Cristo? Para darlo a conocer. Tú te congregas por causa del evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es Cristo y Cristo quiere darse a conocer a través de sus hijos. ¿Por qué? Porque la respuesta a la necesidad del mundo fue, es y será la persona de Cristo. No es una religión, no es una tradición, no es un credo. Es la persona de Cristo expresada a través de sus hijos, expresada a través de nosotros. Estuvimos hablando también el jueves acerca de los profesionales, personas que han estudiado, que se han graduado de una universidad y ahora ejercen una profesión allá en el mundo secular. Y Dios lo que quiere es que usemos nuestra profesión para poder expresar la vida de Dios en estos ambientes profesionales. Tenemos vendedores, tenemos psicólogos, tenemos empresarios aquí en medio de nosotros. Gente que está en ambientes profesionales. Cuando nosotros pensamos que la vida de Dios está reducida en un movimiento pentecostal, cuando creemos que la vida de Dios está simplemente expresada un culto de un domingo en la noche, realmente tenemos la vista demasiado corta. ¿Por qué? Porque el movimiento de Dios tiene que ver con toda la existencia, tiene que ver con todo lo que sucede allá afuera. Dios está trayendo verdaderos cristianos a su reino para que combinen su profesión a la respuesta a la necesidad que hay en la sociedad. No uses tu profesión como una oportunidad solamente para ganar dinero o para codearte con personas de estatus social alto de tu profesión. Usa tu profesión como la usó el apóstol Pablo para predicar a Cristo, ¿sí? Para tocar esta generación que está perdida. Si hay algo que nosotros como iglesia debemos de entender, es que Cristo vino a este mundo, a esta tierra, ¿sí? A despojarse de sí mismo, a dar su vida por otros. Si hablamos de altura, si hablamos de éxito, si hablamos de profesión, Cristo es Dios y Él dejó su deidad y vino y se convirtió en hombre para rescatar, para salvar, para predicar, para traer luz. Y si tenemos nosotros a Cristo en nuestro corazón, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que tener una visión global, una visión mundial. El mundo no es tan grande cuando Cristo crece en nosotros.
Dijimos la vez pasada, hablamos que Goliat era un gigante para Saúl, porque Saúl estaba vacío de la vida de Dios. Saúl representa la carne. Saúl representa a nosotros tratando de atacar los problemas de este mundo con nuestro intelecto, enfrentarnos a las presiones de este mundo con nuestra sabiduría humana. Saúl representa la carne. Para David, Goliat no era un gigante porque David estaba lleno de Dios y lo vio como algo minúsculo. Cuando nosotros estamos llenos de Dios, ningún problema, por muy fuerte, por mucho que duela, te va a derribar y te va a dejar en el piso. Te puede sacudir momentáneamente, te puede noquear momentáneamente, pero tú te llenas de Dios y ya ves los problemas desde el punto de vista divino, que los problemas son pasajeros, que los problemas son para llevarte a un nuevo nivel de gloria, a un nuevo peso de gloria. Cuando tú te subes a un avión, todo es pequeño. Los carros se ven diminutos, las casas se ven diminutas. Eso es lo que significa estar lleno de Dios. A veces el ser humano empieza a perder sus sueños cuando ve tanto problema, tanta resistencia allá afuera. Los jóvenes, yo no voy a poder mantenerme en santidad, yo no voy a poder mantenerme en pureza. Claro que sí, porque lo único que necesitas es estar lleno de Dios. Necesitas huir de la programación del mundo. La programación del mundo es como una red, es como un pulpo que nos atrae y constantemente nos está bombardeando en la televisión, en los medios de comunicación social, las amistades, los cines. Todo está diseñado para hacernos secular, todo está diseñado para vaciarnos de la vida de Dios. Por eso la importancia de nosotros estar metidos con todo lo que tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Si edifica, si es de virtud, si me va a bendecir, si me va a ayudar a caminar en el propósito existencial. En eso yo quiero usar mi tiempo. Jóvenes que van a entrar a la universidad, ¿qué carreras yo voy a perseguir? ¿Qué profesión yo voy a estudiar? Tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Cómo tú puedes hacer más por el reino de Dios en esa carrera? No cuánto dinero me puede traer esa carrera a mí. Si no pierdes tu fe, no vas a perder tu esperanza. Porque Dios junta a personas que tienen tu corazón para visionar un cambio en tu barrio, en tu oficina, en la fábrica, en tu negocio. Porque cuando Dios une, dice que uno echa a correr a 1,000 y 2 a 10,000. Si Dios te pone en un lugar de eminencia, si Dios te pone en un lugar donde tú eres el jefe, el CEO, el dueño de ese lugar, es para que lleguemos ahí con la mentalidad que tuvo Esther. Yo llego ahí con la mentalidad, ¿para qué? Con el propósito de liberar a otros, con el propósito de ayudar a otros. Hablamos el jueves pasado que en el nuevo pacto se unen muchas palabras. Ya no hay una cosa como ser un ministro, como ser un laico, como ser un profesional. En el nuevo pacto todos somos ministros de Cristo. Todos, dice que a todos se nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora ser un ministro no es tan diferente como ser un empresario, como ser un hermano. Lo que nos une, lo que nos hace hijos de Dios, lo que nos potencializa es que aquí en la iglesia y fuera de la iglesia nos miremos como hermanos, porque en el reino de Dios no hay castas. ¿Estás acá? Lamentablemente le damos nombres a ciertas personas. No, mira, aquí está el ministro, que la ministro, y pensamos que solo ellos están supuestos a ministrar, cuando cada uno de nosotros, las 24 horas del día, donde quiera que vayamos, tenemos que ministrar lo que cargamos. ¿Sí? Tu profesión puede ser, ¿verdad?, que tú seas un doctor, un abogado, un enfermero, un profesor, pero tu identidad es un hijo o una hija de Dios, y el que está a tu lado es un hermano de la fe. Amén. Si nos vemos como hermanos, entonces nuestra profesión sirven con un propósito eterno. Sirven para anunciar a Cristo Jesús. ¿Sí? José, si me puede dar un poquitito de sonido aquí, por favor.
Dice Gálatas capítulo 6, versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo cuando dice, lejos esté de mí gloriarme? Él tenía muchísimas cosas de qué gloriarse. El jueves pasado lo predicamos, no quiero volver a repetirlo porque tú puedes llevarte la enseñanza. Pero él en el libro de Filipenses, él muestra su currículum genealógico, judío de judío, hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín, religiosamente, fariseo de fariseos, secularmente entrenado a los pies de Gamaliel. Él tenía todos los diplomas. Dice que he had more degrees than a thermometer. Tenía todo el currículum que cualquier persona puede tener. Pero mira, escúchame bien, la preparación para Pablo no sirvió para ganar un estatus social, ni para codearse con los príncipes, ni con los reyes. Él agarró toda la preparación secular del pasado, la pasó por la cruz. Y después de que la pasó por la cruz, entonces y solo entonces fue que fue usado ese conocimiento en ámbitos profesionales y también en ámbitos de la calle para dar a conocer el crucificado, para que la gloria no sea en los títulos, en el conocimiento, sino sea en la sabiduría de Cristo. Porque a veces sabemos mucho y tenemos mucho entendimiento y pensamos que con eso vamos a dar a conocer a Cristo. Cristo no se da a conocer con inteligencia humana. Cristo se da a conocer cuando pasamos por la cruz. Nos vaciamos de la inteligencia humana, nos vaciamos de nuestros títulos, ¿sí? Entonces podemos dar a conocer lo que está en nosotros, la pureza de Cristo. Lamentablemente nosotros como cristianos carismáticos hemos reducido gran parte de lo que es la vida de Dios a un servicio de domingo en la mañana. Y hay aún inclusive pastores, evangelistas, apóstoles que hacen del servicio de la mañana un show. Vengan las personas que están tocadas y les pongo la mano y todos se caen y los tumbo. Es bien fácil tumbar a alguien, pero es más difícil tumbarle el orgullo a alguien. Y es más difícil tomarle el orgullo a un pastor, a un evangelista, a un profeta. Si tan solo nosotros predicáramos más de la cruz, del crucificado, déjame decirte que no estaríamos como estamos hoy día como iglesia. ¿Estamos acá? Déjame decirte que tirar a una persona es más fácil que derribarle su orgullo, su altivez. Pero vienen cambios. La esperanza es que vienen cambios a la iglesia. Vienen cambios. Nos vamos a separar de una vida carismática de poder que no funciona en la sociedad. ¿De qué sirve, iglesia, ponerle más luz a una luz de arbolito de Navidad? ¿De qué sirve solamente estar tumbando a la gente al piso cuando no ponemos en práctica ese poder, esa autoridad, esa santidad allá afuera donde hace falta, allá donde la gente se está muriendo, como Nínive, que vivía en una oscuridad tan terrible que dice la Biblia que no sabía no podía distinguir lo que estaba en su izquierda y en su mano derecha? Imagínate las tinieblas. ¿Has entrado tú a un lugar que es tan oscuro, sobre todo si estás en el sol y de repente entras a un lugar, a un closet que está oscuro, no ves nada, pero nada? Así estaban los ninivitas y aún por la predicación de Jonás se convirtieron. Déjame decirte que quizás tu jefe, quizás tu vecino, déjame decirte que tal vez un primo, tal vez un amigo está en total oscuridad y en penumbra y tú no te puedes callar. Todo esto que Dios está haciendo contigo, esta transformación que Dios te está llevando, estos desiertos, estas glorias, es para que demos a conocer la vida de Cristo. La vida de Cristo no es un servicio de domingo en la mañana. Es expresada en todas sus manifestaciones, en tu trabajo, en la escuela, en el estudio. Los que más deberían de ganar almas son los jóvenes, porque están en una clase con 20, 30, 40 jóvenes que no conocen nada de Dios. En vez de que ellos te cambien a ti, en vez de que tú te vistas como ellos, hables como ellos, veas las mismas películas, veas los mismos jóvenes, los mismos juegos de ellos,
tú, jovencito, jovencita, adolescente, deberías influenciar para que ellos se conviertan a ti, porque adentro de ti hay un Cristo poderoso. No es un Cristo a la mitad, no es un Cristo pequeño. Dice que si tuviéramos fe como una semilla de mostaza, eso es todo lo que Dios necesita. Amén. ¿Por qué no funciona el evangelio fuera de la iglesia? Porque no hay cruz. No hay tal cosa como un evangelio verdadero y poderoso fuera de la cruz. Todos quieren un Pentecostés, pero el Pentecostés fue después de la cruz, 50 días después de la cruz. Sin la cruz no hay vida de Dios. Primero tiene que haber muerte al ser humano, muerte a la naturaleza pecaminosa, para que la vida de Dios fluya en nosotros. ¿De qué se trata el evangelio? No la religión evangélica, el evangelio, digan el evangelio. El evangelio se trata de Dios dándose a conocer a través de sus hijos. En el pasado, Dios se dio a conocer a través de Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, los jueces, el Pentateuco, la ley. Luego Dios se dio a conocer en su máxima expresión a través de su Hijo Jesús. Pero tengo noticias para ti. Su Hijo Jesús se multiplicó en miles de millones y entró en tu vida para que tú continúes la obra de dar a conocer a Dios en ti. Pero para eso nuestra naturaleza humana tiene que estar crucificado. Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. No importa lo que cueste, no importa lo que tenga que renunciar, no importa lo que a la gente que tenga que darle la espalda, si no me está ayudando, si no me está influyendo, te voy a seguir amando con el amor de Dios, pero de lejos se ven los toros porque de cerca cornean. Esta amistad no me conviene, este negocio no me conviene. ¿Por qué? Porque está drenando la vida de Dios en mí. Esta práctica no me conviene aunque me dé dinero. ¿Por qué? Porque no me está permitiendo venir a orar, no me está permitiendo congregarme. El evangelio es Dios dándose a conocer a través de nosotros. Si Dios se quisiera dar a conocer a través de Él, de su poder, de su creación, todos se convierten. Él puede hacer eso, pero Él quiere que a través de la locura de la predicación del evangelio, de lo vil y de lo menospreciado, es más, Él lo pone tan bajito para aquel que es altivo, aquel que tiene un cociente intelectual alto, aquel que está lleno de conocimiento, nunca se dan cuenta que es por la puerta de la aguja que se entra a Jerusalén. La puerta de la aguja era una puerta pequeñita donde no podían entrar después. Jerusalén tenía puertas grandes y ahí entraban los mercaderes, y entraban los camellos, y entraban los carros y los coches, pero de noche las cerraban y dejaban una puerta pequeñita. Y si tú llegabas tarde con todos tus camellos, tú tenías que bajarle toda la carga a tus camellos y pasarla por esa puertita, y el camello tenía que pasar arrodillado. ¿Me entiendes? Por eso dice que es más difícil que un camello entre por la puerta de una aguja que un rico al reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por la puerta de una aguja que un rico. Quiere decir que el rico tiene que entrar de rodillas sabiendo que su dinero no es su Dios, sino Cristo es su Dios. No está diciendo que los ricos no van a entrar al reino de los cielos. Hay muchos ricos que han entrado al reino de los cielos. Nosotros nos ganamos para Cristo un amigo muy, muy influyente. Es más, tiene una mina de oro. Pero esa frase no le entraba. Decía, es imposible que un rico entre al reino de los cielos. Entre por su sabiduría, entre por su dinero, entre por su influencia, como entran los ricos. Con Cristo toda rodilla se va a doblar. Yo ya la doblé hace rato, ¿y tú? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Dale un aplauso al bendito. Entonces, tenemos que dar a conocer a Cristo. Y como yo dije la vez pasada, no es darlo a conocer con cosas. Lo damos a conocer cuando renunciamos. Lo damos a conocer en nuestra muerte. Él quiere darse a conocer a través de ti.
No pueden haber dos voluntades, no pueden haber dos mentes, no pueden haber dos ideas gobernando. Solo Cristo, a través del rendimiento, a través de la cruz. Entre más tú vas a la cruz y más te crucificas, más de Cristo tú vas a dar a conocer. Amén. Entonces, ¿qué es un instrumento de justicia? Gracias, hijo. ¿Qué es un instrumento de justicia? Porque la serie que estoy trayendo se llama Instrumentos de Justicia. Instrumento de justicia no es ser un justiciero. ¿Qué es un justiciero? Aquella persona que le pasa la vara, pasa la plomada a todo el mundo. Mira esta hermanita, mira la minifalda, mira qué corto, que mira esto, y señalando. Eso no es bueno. Mira lo que dice Salomón: no seas demasiado justo. O sea, Salomón escribe: no seas excesivamente justo, ni sabio en exceso, porque has de destruirte. Porque cuando somos demasiado justos, nos estamos separando de la sociedad. No estoy hablando de que nosotros seamos copartícipes de los pecados de ellos. Estamos hablando de que no podemos ser demasiado justos, demasiado religiosos. No me puedo juntar con esto. Estamos como el 2 Espíritu 3:15. No te juntes con esta chusma. Y cuando ellos son los que más necesitan al Dios que nosotros portamos. Tú le puedes dar una Biblia, pero ellos están ciegos, pueden leerlo con el entendimiento. Pero tú eres la máxima expresión de un Cristo vivo. Cristo vive a través de ti. Y es necesario que se lo des a conocer a otras personas. Con la palabra, una de las interpretaciones de la palabra justicia es la palabra tzedek, que es, lo que significa es el amor que gobierna todas las relaciones. Vamos a ver justicia como el amor que gobierna todas las relaciones. Buscad primeramente el reino de Dios, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te vendrán por añadidura. Justicia es el amor que gobierna todas las relaciones. Justicia sin verdad no es justicia. Justicia sin amor no es justicia. Amor sin verdad tampoco es amor. Tenemos que empezar a entender amor como justicia. Tenemos que empezar a entender justicia como la verdad. Es un triángulo inseparable. ¿Por qué? Porque en nombre del amor yo no puedo negociar la justicia. En el nombre del amor yo no puedo negociar la justicia. Si yo amo mi trabajo, yo no voy a hacer cosas ilegales. Si yo amo mi iglesia, yo no voy a hacer cosas que no sean injustas. Que otros diezmen, que otros ofrenden, que otros lleven la carga financiera, yo solo vengo a comer. Eso es injusto. En el nombre del amor no se puede tampoco negociar la verdad. Si tú amas a alguien, le vas a decir la verdad. Muchos de ustedes dicen: yo amo al pastor y yo amo a la pastora, y vienen personas a vomitarte en tu oído, y ni siquiera vienes y nos dices, ni siquiera nos avisas que hay personas que ya están atentando en contra de la unidad, del amor de la iglesia. Si tú nos amas, tú nos vas a decir la verdad. Si tú amas a tu cónyuge, tú le vas a decir la verdad a tu cónyuge. Ese es el diseño de Dios. Todo tiene que ver con reconciliación. Lo que estamos hablando es reconciliación. Reconciliando a los hijos de Dios con el propósito eterno. No como una obra temporal, no solamente a una congregación, a una visión, sino con la obra eterna de Cristo Jesús. ¿Por qué un hombre como el apóstol Pablo, que tuvo un encuentro con el mismo Jesucristo? ¿Te recuerdas que iba a Damasco y el Señor se le apareció? Dice que se le apareció en medio de la luz del día. Imagínate el desierto. Imagínate el sol que brilla en el desierto, pero esa luz era más grande que el sol del desierto. La luz de Jesús cayó al piso, quedó ciego. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y tuvo esa tremenda conversión sobrenatural. Llegó uno de los discípulos y le puso las manos en los ojos, recuperó la vista. Sin embargo, este hombre pasó 14 años allá en su ciudad natal, recibiendo cosas del Espíritu.
14 años aprendiendo, 14 años alineándose en la verdad. Para cualquier persona era una pérdida de tiempo, pero él se estaba preparando. Él no sabía que iba a afectar 21 siglos con lo que iba a escribir, con las cartas paulinas, con las epístolas paulinas, con la guianza que él le da a la iglesia. Dedicarse 14 años para entender a Jesucristo, para influenciar 21 siglos, vale la pena. ¿Estamos entendiendo la prédica? Porque si lo temporal me atrapa, es probable que no vayamos a ser muy influyentes eternamente. Una de las cosas que Dios me ha dicho ahora con la nueva visión de Nueva Esperanza, de New Hope, es: tómate tu tiempo. Take your time. Conoce a Cristo. Aprende de Cristo. Métete con Él. Deja que Él te enseñe. Enséñale a la iglesia. Enséñale a los varones lo que Él te esté hablando. Y ahí vamos a ir nosotros estableciendo los pilares de esta visión que va a afectar generaciones de generaciones. Amén. Dios nos está levantando y te está levantando a ti en tu ministerio para impactar generaciones. No podemos salir corriendo como amateurs. Tenemos que prepararnos. No podemos salir corriendo sin una preparación adecuada. No vamos a provocar cambios generacionales de esa manera. Los cambios vienen con la dirección del Espíritu, oyendo la voz del Espíritu, empezando a caminar en el Espíritu. No vamos a conquistar por emociones. Vamos a conquistar por entender cómo, digan cómo, el cómo de Dios. Y todo eso tiene que ver con reconciliación. La iglesia está llamada para reconciliar toda la sociedad para con Dios. Y ojo, que no es reconciliación de ideologías, sino que es una reconciliación desde la cruz. Quiero hablarles de la cruz unos 5 minutos, porque no podemos tomar la cruz y reducirla como un asunto clérigo, como un asunto religioso, como un asunto eclesiástico, como un asunto parroco. La cruz es un ministerio eterno, es una ideología sempiteria, porque cuando la cruz se reduce a algo eclesiástico, que es aquí en la iglesia, entonces la cruz no va a funcionar allá afuera, porque tenemos que ser iglesia en todo lugar. Desde el propósito eterno de Dios, Dios centralizó el universo en una cruz. Lo voy a explicar más adelante. Cuando la universalidad de la cruz queda en manos de la vanidad de la mente humana, queda en manos de la imaginación de la mente, como un hombre llamado Constantino, entonces la revelación verdadera de la cruz jamás será entendida. Porque quiero explicarles quién institucionalizó la cruz. Fue Constantino. Y esta separación entre la cruz y lo secular necesita experimentar el poder de la cruz, pero en el Espíritu, para que tú y yo vayamos afuera y reconciliemos la sociedad para con Cristo. ¿Por qué, iglesia? Porque todo lo que fuimos separando, sea iglesia, por allá política, por allá deporte, por acá entretenimiento, empresa, la gente del púlpito decía: no te metas en la política porque todos están corruptos, no hagas un negocio en el mundo porque tienes que estar aquí en la iglesia. ¿Sabes qué? Nos separamos nosotros de la sociedad y nos quedamos a una mente reducida, a un culto de domingo en la mañana. Y se nos olvida que todo ya fue reconciliado en la cruz. Desde nuestra mente natural humana hemos devaluado la cruz. No logramos ver la cruz como el propósito eterno de Dios. Solo lo vemos como un evento evangelístico de salvación. Pensamos que salvación es cuando alguien me predicó y nací de nuevo. Eso es una pequeña parte nada más. Y eso es lo que decía Pablo: me temo que se haga vana la obra de la cruz. ¿Por qué, iglesia? Porque todo lo que se ha separado
grita para ser reconciliado a través de la obra de la cruz. Matrimonios separados, familias separadas, separación de gobierno y de iglesia. Todo grita para ser reconciliado en la cruz, porque ningún problema empezó de afuera, ningún problema empezó externo, todo problema empieza de adentro. Muchos satanistas, de los más poderosos, de los más reconocidos, ellos mismos lo han dicho, que han venido de hijos de pastores. ¿Cómo va a ser eso? Porque miraban una incongruencia del hombre del púlpito y del hombre de su casa. Y les sirvió de piedra de tropiezo, y ahí se metió Satanás, obviamente. No podemos nosotros, iglesia, tratar los síntomas de nuestra sociedad, como decía antes. Tenemos que ir al síndrome, y el síndrome es la falta de una iglesia que no pasa por la cruz, una iglesia que solo quiere lo bueno, una iglesia que viene a la cruz solo para resolver problemas domésticos. ¿Cómo Dios me puede ayudar a mí? Y cuando ya Dios me ayudó a mí, entonces me olvido de hacer la obra de evangelista. Y eso es lo que está pasando hoy día, y Dios no está contento con estas iglesias. ¿Por qué? Porque no estamos cambiando los ambientes, no estamos influenciando nuestras áreas de trabajo, donde nos congregamos allá afuera, no solamente aquí adentro. Pablo dice en 1 Corintios 1:17, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Cuándo se hace la cruz vana? Ustedes lo están leyendo ahí, cuando se predica el evangelio con sabiduría humana. Cuando estudiamos en griego, cuando estudiamos en arameo, cuando estudiamos en hebreo lo que significa la cruz, lo que significa la cruz para la religión, lo que significa la cruz para la tradición, el verdadero significado de la cruz no lo vamos a encontrar en ningún idioma humano, porque en primer lugar la cruz no era para los hombres, la cruz fue una ofrenda para Dios. Nadie puede explicar la cruz mejor que Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que para Él la cruz fue una ofrenda. La primera transformación de la cruz no fue terrenal, la primera transformación de la cruz fue celestial. Porque el primero en arrepentirse fue Dios. ¿Y qué hizo la cruz? Fue traer paz, la creación para con Dios. Por eso ahora Pablo dice, y el Dios de paz. Antes de la cruz Dios estaba enojado, Dios estaba airado, Dios estaba amargado, Dios estaba molesto con la creación humana por causa del pecado. ¿Qué hizo la cruz? Trajo paz, nos reconcilió con Dios. Pablo dice en Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Ves? ¿Qué es hacer vana la cruz? Es engañar a la gente. Engañar a la gente. No ponemos atención lo que dice la palabra de Dios. La cruz ya satisfizo el corazón de Dios con la humanidad. Ya lo hizo. Dios está en paz con el mundo. Por eso te digo que nadie puede explicarnos mejor la cruz que Dios mismo. Pero la sabiduría humana ha hecho vacía la cruz, y Pablo lo entendió bien. La sabiduría humana hace muy mal a la obra de la cruz. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene la finalidad de la sabiduría humana siempre es el engaño. Aunque parezca ayudando, aunque parezca beneficiando, aunque parezca aliviando algunos síntomas de la sociedad, nunca va a atacar el síndrome. La sabiduría humana en su finalidad tiene como engaño. La cruz y la verdad siempre van a ir de la mano. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Adán y Eva? Come de esta fruta del conocimiento intelectual y vas a saber el bien y el mal. Al final, todo intelectualismo humano tiene como finalidad el engaño.
Gloria a Dios por los profesores de las universidades, gloria a Dios por los científicos que están llevando satélites a Marte y todas las invenciones. Pero si ellos no pasan a través del conocimiento de la cruz, todo aquello es en vano. Se queda aquí en el plano natural. Pablo exhortando dice, ¿quién nos estorbó para obedecer a la verdad? A quien a vuestros ojos ya fue presentado Cristo como resucitado. O sea que no hay verdad sin un crucificado, pero si se presenta bajo la sabiduría humana, entonces la sabiduría humana está vacía de Cristo y el diablo la va a llenar, la va a usar para llenarla de engaño. Cuando miramos la cruz solamente como mis necesidades humanas no resueltas, entonces estamos predicando una cruz incompetente. Cometimos ese error nosotros. Vengan a Cristo, Él va a solucionar tus problemas. Ven a Cristo, Él te va a prosperar. Ven a Cristo, tu hijo va a regresar de las drogas. Ven a Cristo, vas a tener dinero porque Cristo prospera. Predicamos la cruz incompleta. Primero tenemos que presentarnos. Ven a Cristo, toma tu cruz, niégate todos los días. Vive la vida de Cristo y las demás cosas vendrán por añadidura en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, en el kairos de Dios. Cuando miramos la cruz solamente para satisfacer las necesidades humanas, estamos predicando una cruz incompleta. Porque lo primero que satisface la cruz no es una necesidad humana, sino una necesidad divina. El deseo de Dios el Padre de reconciliarse con sus hijos. El Padre estaba enojado con sus hijos. Tuvo que enviar al hermano mayor a hacer la paz. ¿Cuál era la posición de Dios antes de la cruz? Había una separación que lo mostraba el velo del templo. ¿Se recuerdan ustedes que en el templo había un velo pero bien grande? No sé las dimensiones, pero la Biblia lo dice. Estaba hablando como 10 metros. Era de cuero de tejón. Solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y solamente para ofrecer expiaciones, para comprar, digamos, temporalmente la paz para un año nada más. Pero el Señor seguía enojado con la creación. ¿Qué pasó después de la cruz? Pablo dice, ahora Dios está en paz con nosotros. Y el Dios de paz, o sea, en la obra, eso fue lo que hizo la obra de la cruz. La cruz es la fuente de nuestra paz. Y cuando tú y yo vivimos crucificados a nuestros deseos carnales, definitivamente vamos a vivir en un ambiente de paz. Pero cuando la cruz es tomada por hombres como Constantino, harán que otros odien la cruz. ¿Qué hizo Constantino con los cruzados? Mató a millones de personas. ¿Por qué? Porque lo impuso como una obligación. La diferencia entre la visión que tuvo Pablo esos 14 años y la diferencia de la visión que tuvo Constantino de la cruz son totalmente diferentes. ¿Saben qué sí los une? Que ambos vieron una cruz universal. Aquel la usó como una estrategia militar para ganarse a los cristianos, unificar el imperio romano. Pablo también la vio como algo universal para que, ya que Cristo reconcilió, digan reconcilió, no va a reconciliar, no reconciliará, ya reconcilió. Cristo ya reconcilió a la humanidad para con Dios el Padre. ¿Por qué la humanidad no está viniendo a los pies de Cristo? Porque nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo en dejarles saber que Dios es un Dios de amor sobre todas las cosas. ¿Por qué la gente se mete en el pecado? Porque no tiene amor, porque no tiene un amor de un padre. La raíz de todo pecado es la falta de amor. Si una familia no le da amor a un niño cuando crece, ese niño va a buscar amor en alguna avenida que lo va a llevar al pecado. Pero si ese niño crece con amor incondicional de su papá, de su mamá, ese niño va a caminar en amor y en justicia, en verdad. Porque el amor cubre, el amor guarda, ¿sí? Entonces Constantino es el primer emperador romano conocido
que autorizó el culto. Antes era ilegal, ustedes lo saben, y él lo autorizó, lo institucionalizó. Pero los historiadores dicen que realmente él nunca se convirtió, simplemente adoptó como sustituto el paganismo, o sea, quitó el paganismo oficial y puso el cristianismo como la religión oficial, más bien como una movida política. El cristianismo había crecido sobremanera, más o menos como hacen los políticos de hoy día. Constantino y Pablo hablaron de una cruz desde la, ¿verdad? Uno habló de una cruz de la vanidad de la mente, otro habló de una cruz de la mente de Cristo. Uno para lucrarse, otro para reconciliar. Pero los dos vieron una cruz universal. Por eso que la cruz de Constantino todavía la estamos viendo hasta el día de hoy. Pero muy pocos conocen la revelación de la cruz de Pablo. Pasaron 21 siglos y nadie puede dejar de ver la cruz de Constantino. Una cruz institucionalizada, una cruz que abrazan los pueblos por tradición, por rito, por costumbre, por honrar la memoria de los antepasados, por honrar la creencia. Pero la evidencia de ambas cruces todavía se ven hoy día. Constantino lo vio a través de la vanidad de su mente. Un rey que impuso su voluntad. Un nacimiento de los cruzados. Te matamos en nombre de la cruz porque no crees como nosotros. Jamás el evangelio es una autoridad impuesta. No es de que estás con nosotros o estás en contra de nosotros. Josué hizo una pregunta equivocada. Él estaba solo y se le apareció un guerrero y él fue y le preguntó, ¿estás con nosotros o estás con nuestros enemigos? Y el guerrero lo vio que era el ángel de Jehová y le dijo, ni contigo que eres humano, ni con los enemigos que eres pecador. Estoy con Dios. Nosotros como iglesia tenemos que tener ese pensamiento, no de división, no que este es católico, que este es el otro, que este es aquel. No, no, no. No es estás con nosotros, estás en contra de nosotros. Es que Cristo ya nos reconcilió a todos. Por eso de tal manera amó Dios al mundo, porque la cruz fue antes de la fundación del mundo. Para Constantino la cruz tiene 2000 años. Para Cristo fue antes de la fundación del mundo. ¿Sí? La voluntad impuesta es, si tú no crees lo que yo creo, estás perdido para mí. Esa es la cruz obligada de Constantino. ¿Qué vio Pablo? Vio un padre amoroso, un padre que no impone su voluntad, sino que dice, ven y comprueba mi voluntad. Ven y te darás cuenta que mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Un padre que nos enamora. Un Señor que entre más lo conocemos, más rápido queremos obedecerle. No es nada obligado, pero cuando aceptamos su señorío, el señorío que Él desea, nuestra vida empieza a encajar y empezamos a dar frutos. Desde la cruz de Constantino, la cruz de Constantino hace un énfasis en el castigo romano. Desde la mente de Cristo, el énfasis no está en el castigo romano. Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. No estoy aquí como un crítico de la película de Mel Gibson, pero él enfatizó el castigo romano. Él enfatizó el sufrimiento, la pasión. Él no hace énfasis en lo espiritual porque él no es espiritual. Porque a la verdad la cruz fue un sacrificio eterno. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, Dios dice que los cubrió con pieles de cordero. ¿Quién es ese cordero que mató? Ese era Jesucristo que iba a venir a cubrirnos nuevamente. ¿Se dan cuenta? ¿Te das cuenta la cruz que Constantino pone en las basílicas allá arriba? ¿Sabes para qué la puso? Para sacar la vida de Dios fuera de los hogares. Para quitarle al hombre la autoridad espiritual y dársela a una persona que se pone traje o que se pone corbata o que se pone sotana. ¿Sabes por qué Constantino agarró la cruz y la puso encima de una basílica?
para que ya no busquen a Dios en sus casas, para que sus hogares ya no sean un lugar de adoración. Como quien dice, si quieres buscar a Dios, tienes que venir aquí. Y sacó a Dios de las esferas de la sociedad. En los tiempos pasados, el padre de familia era el que casaba a sus hijos. Constantino vino y le quitó la autoridad al padre de familia, se la dio a un sacerdote para que ahora casen a sus hijos. Le quitó la autoridad al hombre, sacó a Dios de nuestros hogares. Ahora tienen que venir la gente a la iglesia para conocer a Dios, cuando antes, ¿te recuerdan qué dice Deuteronomio? A los hombres, que nosotros le enseñaremos a nuestros hijos cuando se levanta, cuando se acuesta, en el camino, en todos lados. No era venir un domingo en la mañana que alguien le predique a nuestros hijos, a nuestras hijas y a nuestros esposos y a nuestras esposas. Era de que cada uno de nosotros buscáramos a Dios en nuestras casas, en nuestros lugares donde vivimos, donde comemos. Es bien fácil para nosotros tomar la Santa Cena una vez al mes para hablar de la paz y la reconciliación, cuando en nuestros hogares nos sentamos juntos a la mesa 2 o 3 veces al día. Y allí es donde verdaderamente tenemos que poner en práctica nuestro cristianismo. Amén. Pablo consideró por basura todo su conocimiento con tal de conocer a Cristo Jesús. Todo lo que había aprendido en el pasado, para que su predicación no fuera de la sabiduría humana. A nosotros se nos hace la invitación de hacer lo mismo, sacar todo el conocimiento humanista, porque entonces Dios no puede entrar en la vanidad de la mente de las personas. Lo que presentó Constantino fue altamente exclusivo. O estás con nosotros o estás en contra de nosotros. Pero el evangelio de Cristo es reconciliación. Por eso nosotros los cristianos tenemos que ser personas que estamos en todos lados, decimos presente en todos lados. Como esta hermana que me llamó, que quería hablar conmigo, me preguntó, ella se acaba de convertir, casi toda su familia pertenece a la religión tradicional. Y me dijo, me han invitado a un bautismo y yo no quiero ir porque yo no creo en esto. Yo le digo, ay, tú tienes que estar en el bautismo. Tú eres luz de tu familia. Iglesia, de eso se trata el evangelio, Dios dándose a conocer a través de nosotros. En este país, o eres republicano o eres demócrata. En Brasil, o eres socialista o eres en contra de socialista. En Venezuela, o eres... Yo consuelo a Olselin porque ella es venezolana y está sufriendo con todos los venezolanos, y nuestras oraciones van para Venezuela. Y lo que le digo yo a ella es que todo lo que, porque yo tengo un árbol de mango y hay mangos que yo no puedo bajar, pero solo tengo que esperar que se maduren, solito caen. Todo lo maduro tarde o temprano termina en el piso. Así que hasta el nombre es profético. ¿Verdad que todo lo que madura cae? Y entre más maduro, entre más podrido, más se aplasta cuando cae. Así que tranquilo, sigamos creyendo en Dios, en la justicia de Dios. Lo que no veo en Venezuela es la iglesia tomando parques, la iglesia en estadios de fútbol, en coliseos, haciendo oración al Dios Todopoderoso, uniendo los principados. No lo veo. Lo vi en Guatemala, lo vi cuando terminó la guerrilla, lo vi en Colombia cuando agarraron a Pablo Escobar ¿cómo se llama esta ciudad donde estaba Pablo? En Medellín, perdón. No veo en Venezuela, no veo a la gente haciendo violencia, y la violencia engendra violencia. Agarrar a 2 policías, desnudarlos y pegarles, ¿qué tú crees que va a hacer con las Fuerzas Armadas? Los va a enojar. Oye, Gandhi, que ni era cristiano, ganó la revolución sin un muerto. Nosotros, lo que la iglesia tiene que hacer en Venezuela es juntarse en estadios, en paz, respetando las autoridades, pero atando los principados que gobiernan las autoridades, atando al titiritero. No lo veo en Venezuela, no sé por qué, pero yo no lo veo, no veo ningún estadio, no veo ninguna noticia,
no veo que llenan un estadio completo o no lo pasan. Pero ahora lo pasen o no lo pasen, todo el mundo tiene una cámara y todo el mundo lo manda por WhatsApp. Ahora el conocimiento universal. Yo creo que si los venezolanos, los cristianos nacidos de nuevo se juntaran más a orar, a reconciliar a Venezuela a través de la cruz, creo que obtendrían resultados más positivos. Amén. Entonces, iglesia, estoy hablando de la diferencia entre la cruz de Constantino y la cruz de Pablo. Todavía está metida en la iglesia. Pastores que se dividen por política. Aquí cuando Trump quedó, las personas se enojaron y se fueron muchos de la iglesia. ¿Qué tengo que ver yo? ¿Por qué? Porque su mente está llena de la vanidad. No están reconciliados en la cruz. Todavía hay gente enojada porque Trump quedó de presidente. No logran discernir entre una ideología y el engaño. Para ellos las ideologías políticas son más fuertes, cuando lo que tenemos que discernir es el engaño, quién está en la verdad y quién está en la mentira. Peleamos por ideologías y no discernimos si hay vida o hay muerte. Esto fue lo que enseñó la cruz de Constantino. No creas que ahí había un principado grande. El diablo dijo, todo se me está llenando de cristianismo, tengo que pararlo, tengo que institucionalizarlo, tengo que engañarles, no yendo en contra de ellos, sino metiéndome en medio de ellos y trayendo engaño. Si tú amas la verdad, y no lo digo para manipular, lo digo para decirte lo que voy a predicar esta noche. Voy a predicar del llamado del maestro. Hoy el profeta y el apóstol ha polarizado todo en la iglesia. Pero lo que la Biblia nos llama a tener cuidado es de los falsos maestros, no de los falsos tanto profetas ni de los apóstoles, de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque el profeta, tú sabes, es como una llamarada, el apóstol se da a dejar de ver porque está arriba y el primero, pero el maestro se mete sigilosamente con falsa doctrina y está acabando la iglesia de Dios. Amistades mías, como dice Pablo en Gálatas, que corrían en la verdad, ahora llamándome para que yo me vuelva judío, para que judaísmo, para entrar el mesiánico. Ya no le dicen a Moisés, le dicen Moshe, porque ese no es su nombre. Moshe y Yeshua, y a Dios le dicen Elohim, porque ese es su nombre verdadero. Oye, gente que corría conmigo, gente que estuvo 10, 15 años en el evangelio, ahora se están volviendo judíos mesiánicos. Y están apartando de Cristo y están entrando a las tradiciones, a las religiones. ¿Qué importa el nombre? Yo me llamo Ricardo, pero en inglés es Richard. Y es lo mismo. Who cares si me dices en castellano, en inglés? Yo soy yo. Jesús es Jesús en arameo, en quechí, en chino, en mandarín. Entonces quitan el énfasis de la cruz, quitan el énfasis en el resucitado y lo ponen en las tradiciones. Y como dice Pablo, sí, tiene mucha razón en lo que es la genealogía y tiene una falsa sabiduría, pero te atrapa después de haber corrido en la verdad. El evangelio es simple. Cristo murió en una cruz para reconciliarnos con el Padre. Dios ve al mundo de dos maneras, los que están en su Hijo y los que están fuera de su Hijo. That's it, eso es todo. Los que están en Cristo y los que están fuera de Cristo. Los que están en Cristo tienen vida eterna, los que están fuera de Cristo no tienen vida eterna y hay que llevarle la vida eterna. Y eso nos corresponde a lo que tenemos. No puede evangelizar a alguien que no tiene la vida de Cristo, aunque se llame religioso. ¿Qué dijo Pedro y Juan? De lo que tengo te doy, recibe, levántate. Y lamentablemente los que más están evangelizando son los que no tienen la vida de Cristo. Tienen religión, tienen tradición, tienen dogma, tienen instrucciones morales, leen la Biblia, pero no tienen la vida de Cristo. No voy a decir nombres para que pobre Bruno no tenga que editar toda la prédica, pero ustedes saben quiénes son los que están. Ayer me llegaron a tocar la puerta, tienen niños, tienen corbata, tienen su Biblia, todos se visten igual.
ellos están con toda la familia evangelizando. Los musulmanes en América Latina están comprando televisión, radio, dándole de comer al pobre para hacer proselitismo. El judaísmo, cómo se está levantando. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos libre. Por eso, iglesia, cuando nos vaciamos de nuestra mentalidad humana, no puede entrar engaño. Satanás no puede entrar en una persona que esté crucificada, que esté llena de Cristo, porque al toque tú te das cuenta, no, esto no es verdad. Tiene 99% de verdad, como el veneno de ratas, 99% de peanut butter y un poquito de veneno, y con ese poquito de veneno la rata está muriéndose. Cristo es 100% verdad. Y hoy en la noche quiero exponer lo que es el llamado del maestro llamado quíntuple, ¿no? Y las corrientes de los maestros y los falsos maestros. El libro de Judas habla de todo eso. Va a ser la gente que le gusta el estudio, lo que le gusta la escatología. Esta noche vamos a darnos el lujo de exponer todo esto. Pero termino y cierro con lo siguiente. Tú eres un instrumento de justicia. Y Dios espera que de tu interior tú logres predicar el evangelio, que no es algo memorizado de Romanos 9:10, es de lo que tengo te doy. Alguien está triste en tu trabajo, tú le pones la mano. Alguien está en rebeldía, tú le pones la mano y le dices, respira en el nombre de Jesús. Todo espíritu de rebeldía se va. Ahora en el nombre de Jesús, ato, y tú sueltas. La persona fue transformada. ¿Por qué? Porque le diste una transferencia de lo que tú tienes a ellos. Más allá de palabrerío, más allá de dar es bien fácil dar un tratadito. Mira, toma un tratadito de chico, ¿te recuerdas antes cuando damos trataditos? No. Démosle la vida de Dios que vemos en nosotros. Que el Cristo que está dentro de nosotros se vea, se deje ver. Ese es el evangelio. Espero que ustedes hoy logren entender lo que es el verdadero evangelio. Espero que ustedes hoy, las personas que nos están viendo, vayan apreciando más la importancia de pasar tiempo a solas con Él, de sumergirnos en su presencia. Todo lo demás es pasajero. Tu trabajo, tu negocio, el que esto, que lo otro. Lo que queremos es estar tiempo con el eterno, para que eternidad venga a nuestro corazón, para que miremos nuestro llamado como algo global. Cristo murió por algo global. Constantino vio una cruz global. Por eso que la religión tradicional está en todo el mundo, no solamente en un lugarcito. ¿Por qué nuestra iglesia ya no se llama New Hope of Hialeah? Porque a mí nadie me va a poner un cerco al lugar donde debo predicar. El mundo entero necesita ser reconciliado con Cristo. Amén.